En esta unidad hablaremos sobre la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje y aprenderemos a diseñar algunos instrumentos del entorno Moodle. La evaluación de aprendizajes en entornos virtuales nos permite reconocer la diferencia entre dos conceptos. El primero hace referencia a la evaluación del aprendizaje. Esta evaluación está orientada a analizar y constatar el logro de aprendizaje de los estudiantes. Permite verificar cuánto y qué ha aprendido el estudiante de los contenidos enseñados. Su principal función es reguladora. Tiene fines de calificación y se realiza en un momento determinado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, la programación de los exámenes parciales, el examen final y la definición de las fechas de entrega de algunos trabajos prácticos en un calendario académico institucional es un ejemplo de este concepto de evaluación. El segundo concepto es la evaluación para el aprendizaje. Nos permite entender la evaluación como parte del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje que no se realiza en un momento determinado, sino antes, durante y después de ese proceso. Scriven le denomina evaluación formativa. Su principal característica es comprender las actividades de aprendizaje como actividades de evaluación. Esta forma de comprender la evaluación nos permite promover prácticas de evaluación que van más allá de la simple calificación asignada a los estudiantes. Que la evaluación no consiste en realizar solamente estimaciones del dominio de conocimiento de los estudiantes. La evaluación es un proceso que se da al interior de las experiencias formativas, por lo que además de valorar el logro de objetivos, permite también valorar el proceso a través del cual se logra el aprendizaje. Para que el docente defina las actividades e instrumentos de evaluación que va a utilizar, es necesario que tenga claro qué y para qué va a evaluar. Debe estar consciente de cuál es el objetivo y el propósito de la evaluación. Por ejemplo, si lo que quiere es identificar los saberes o conocimientos previos de los estudiantes, debe implementar actividades e instrumentos de evaluación de tipo diagnóstico. Por el contrario, si lo que quiere es ver la capacidad que tiene el estudiante para aplicar sus conocimientos, puede realizar como actividad de evaluación un análisis de caso, apoyado, por ejemplo, en una escala o una rúbrica de evaluación. Moodle permite integrar los dos conceptos anteriormente descritos, la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Las actividades diseñadas en Moodle son también actividades de evaluación. Si queremos valorar el dominio de conocimiento de los estudiantes, se puede realizar a través de cuestionarios, encuestas, glosarios o mediante la realización de lecciones. Y en estas actividades programadas en Moodle se pueden formular un sinnúmero de preguntas dependiendo de la creatividad y el tipo de respuesta que necesite el docente. Se puede realizar preguntas tipo ensayo, preguntas de respuesta corta, de complementación, de emparejamiento, de selección múltiple o de falso y verdadero. Para valorar las capacidades y desempeños de los estudiantes en Moodle, se puede programar tareas, talleres, wikis, base de datos como actividades de evaluación. Se puede exigir a los estudiantes que realicen composiciones, ensayos, organizadores gráficos, soluciones de problemas o la creación y planteamiento de proyectos. Para ello, el docente debe organizar el sistema de calificaciones en el entorno Moodle. Si bien Moodle lo hace de manera automática, mientras el docente va creando actividades en la plataforma, es recomendable que el docente organice con anterioridad ese sistema de calificación. Moodle te permite realizar
dos tipos de calificaciones en el libro de calificación. La calificación de puntaje ponderado según pesos al 100%, que consiste en diseñar un conjunto de actividades al cual se le va a asignar un puntaje entre un valor entre 0 como mínimo y 100 como máximo, relacionado con un peso determinado del 100% de la calificación. En el ejemplo 1 podemos ver que se ha programado 2 unidades de aprendizaje y cada unidad de aprendizaje tiene el peso de 50% sobre 100. Solo haciendo referencia a la primera unidad, vemos que esa primera unidad está organizado en 3 grupos de contenidos. En total, se contabilizan 9 actividades. Cada grupo de contenido tiene asignado un peso del 50% que le corresponde a la primera unidad. Así, al primer contenido se le asigna un peso de 20% sobre 100, al segundo un 15% sobre 100 del 50% y un peso de 15% sobre el 50% del 100. Esto significa que las actividades de Moodle en esta primera unidad se va a evaluar, por ejemplo, de 0 a 100 puntos, una tarea en línea, un foro, y a cada actividad se le asigna también un peso sobre el porcentaje asignado al grupo de contenido. La segunda forma de trabajar las calificaciones para realizar evaluaciones en Moodle tiene que ver con la calificación directa ponderada al 100%. Tenemos el mismo caso. La primera y segunda unidad tienen un peso de 50% cada una sobre el 100, pero en este caso la diferencia es que a cada actividad de aprendizaje diseñada en la plataforma se le ha asignado un ponderado directo. De manera directa significa que los estudiantes van a realizar la actividad ya no sobre un puntaje en una escala de 0 a 100, sino más bien en el puntaje ponderado directo que se le asigna sobre el peso determinado. Si vemos el primer grupo de contenido, a cada actividad se le ha asignado 5 ponderados sobre 50, 6 en el caso del cuestionario y en el caso de la actividad 3 y 4 también. Se le asigna el 6 ponderados sobre 50%.